Gutenberg fue un famoso literato alemán. Él vivió en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y es más conocido por una obra que escribió llamada La señal de Jonás. En esta obra, La señal de Jonás, Gutenberg describe un evento ficticio en el cual el pueblo alemán se encontraba después de la Segunda Guerra Mundial. Y se estaban llevando a cabo juicios. Así que, como era de esperarse después de la masacre que había tenido lugar en la Segunda Guerra Mundial, donde habían eliminado masivamente a judíos, se llevaron a juicio a los generales nazis. Y al momento de interrogarles por la culpa que ellos tenían, ellos dijeron, bueno, yo no tengo la culpa. La culpa la tiene de la masacre y de la guerra que ha ocurrido aquellas personas que me eligieron, el pueblo, la ama de casa, la persona común. La culpa es de ellos. Así que en la novela ficticia de Gutenberg, luego van a investigar al ama de casa, al obrero, y dice, Señor, usted tiene la culpa por la masacre que ha ocurrido en la Segunda Guerra Mundial. La respuesta que dieron las amas de casa, los obreros, conforme uno a uno eran interrogados, fue, bueno, yo no tengo la culpa de lo mismo. La culpa la tiene la persona que me ha educado. Y así eventualmente en la novela van pasando la culpa de una persona a otra persona, echándose la culpa por los eventos que habían tenido lugar. Al final de la novela llegan a la conclusión de que quien tenía la culpa de lo que había ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, a fin de cuentas, era Dios mismo. Así que cuando llegaron a juzgar, dijeron, bueno, quien tiene al final la culpa es Dios, porque Dios fue quien nos ha creado. Así que al final, el que tiene la culpa es Dios. Así que en la novela se reúne todo el pueblo alemán y dice, hay que llevar a juicio a Dios. Así que en un juicio ficticio, Dios es llevado a juicio. Y en este juicio, Él es encontrado culpable. Y se cierne condena sobre Dios. Y la condena que en esta novela se le da es que Él sea condenado a ser hombre. Pero no solamente hombre, sino que nazca judío. En una judía, en un judío como en un pueblo alemán, en medio de todo el antisemitismo, y que sea odiado y que sea rechazado, y más aún, que muera. Así que la novela sigue, y todo el odio que el pueblo alemán tenía en contra de Dios, por lo que Él había permitido, de acuerdo a esa novela, que ocurra, fue depositado en una persona. Y todo el odio, etcétera, fue puesto hacia este judío. El punto que Gutenberg quería, de una manera muy inusual, ilustrar en su novela, fue que eventualmente uno puede echarle la culpa de todo lo que ocurre a Dios. Más de una vez yo he conversado con personas y por qué es que ocurre la maldad como ocurre en el mundo. Y siempre, no sé si ustedes conversan, usualmente a veces se le echa la culpa a Dios de esto. Bueno, no hay nada que sea más falso en relación a la maldad del mundo que echarle la culpa a Dios. La maldad del mundo existe debido a que nosotros somos los que propiciamos esa maldad que vemos a nuestro alrededor. Sin embargo, también hay un punto muy cierto, que Dios ha provisto una persona, Cristo Jesús, a través de la cual Él no solo está poniendo fin a la maldad del mundo, sino a través del cual Él llevará a cabo la restauración de todas las cosas. Vez tras vez, en el punto del sufrimiento del pueblo de Dios, hay algo que debemos recordar, que Cristo Jesús ha sufrido con nosotros. Y que es a través de justamente este sufrimiento, que
que es usualmente lo que lleva al pueblo de Dios a unirse más y buscar el reino de Dios. Quisiera ver 3 puntos en esta mañana que se desprenden de este pasaje. Hay 3 personajes en este capítulo: Santiago, Pedro y Herodes. Santiago, Jacobo. Acá lo dice, bueno, Santiago y Jacobo es la misma. Estoy traduciendo mis notas en inglés. Jacobo, Pedro y Herodes. 3 personas, 3 historias, un solo tema. Quisiera comenzar con mi primer punto. Jacobo, cuando el inocente sufre. Jacobo, cuando el inocente sufre. Bueno, en el pasaje se dice que Herodes había echado mano a algunos de los judíos para arrestarles. Y vio que esto había agradado a los judíos. Ahora, ¿ustedes recuerdan que cuando el Señor Jesucristo nació había un Herodes? ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese Herodes? Sí. Ese Herodes no es este Herodes. Ese Herodes no es este Herodes. Ese Herodes era el abuelo de este Herodes. Ese Herodes, que es llamado Herodes el Grande, tuvo varios hijos. Ese Herodes estaba medio loco. Tenía un hijo que se llamaba Aristóbulo. Y él pensaba que su hijo Aristóbulo le iba a dar golpe de estado. Así que ¿saben lo que hizo? Mandó a matar a su propio hijo. Mandó a matar a su propia esposa. En el año 7 a.C., este Herodes de aquí, Agripa, que es el nieto del Herodes en la época del Señor Jesucristo. Ahora, yo sé que es medio confuso porque todos tienen el nombre Herodes. Herodes el Grande, Herodes el Aristóbulo, Herodes Tetrarca, Herodes el Narca, Herodes Agripa, etc. Es como la familia de mi mamá, todo el mundo se llama Jorge. Jorge José, Jorge Jesús, Jorge Arturo, Jorge Lestro, y todos son Jorge. Jorge Antonio, hay de todo, hay familias que son así. Este Herodes aquí fue enviado en el año 7 a estudiar a Roma. Cuando estaba en Roma, él estudió en un colegio que era de la realeza, el colegio más pituco, por decirlo así, de Roma. Cuando estaba en Roma, él hizo contactos poderosos y se hizo muy amigo de un emperador romano llamado Calígula. Ahora, esta historia tiene lugar, según lo que nos cuenta Josefo, en el año 44 después de Cristo. Un par de años antes, el emperador romano Calígula había muerto, que era el contacto principal de este Herodes. Así que la situación política de Herodes como rey de Jerusalén estaba peligrando. Él tenía un gran riesgo de que lo sacaran de su posición política como gobernador. Así que, ¿qué fue lo que quiso hacer para asegurar su posición política? Bueno, lo primero que él quiso hacer para asegurar su posición política fue una persecución a esta nueva secta llamada cristianos. ¿Por qué? Porque de esta manera se iba a congraciar con el Sanedrín y con los judíos, y esto iba a consolidar su posición política y darle cierta estabilidad con respecto a la inestabilidad que estaba teniendo en ese momento su posición para con el Imperio Romano. Y ese es el contexto con el cual llegamos al pasaje. Así que él dice que pone en la cárcel y mata a Jacobo con espada. Ahora, una pregunta, hermanos. ¿Estaba Jacobo en algún pecado? ¿Estaba él en algún pecado conocido? Entonces, ¿por qué Dios permitió que ocurriera esto? ¿Estaba Dios juzgando a Jacobo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Él estaba viviendo en pecado? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Dios permitió que uno de sus siervos más fieles, que estaba predicando la palabra de Dios, sea encarcelado y muerto? Bueno, el texto no lo dice. Pero miren lo que pasa, hermanos. Lean el verso 5, cuando ocurre algo similar con Pedro. ¿Qué es lo que ocurre debido a la persecución?
Pero la iglesia, ¿qué dice? La iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pero la iglesia sin cesar oración a Dios por él. Hermanos, el texto no dice directamente la razón del por qué Jacobo tuvo que sufrir. Y yo creo que muchos de nosotros nos hemos sentido más de una vez como Jacobo. Incluso quizá hay personas aquí en esta mañana que están lidiando con una enfermedad, o con el sufrimiento, o con algún tipo de razón y se preguntan y le preguntan a Dios, Dios, ¿por qué? E incluso hay algunos de ustedes que durante años han vivido con cosas que les ha ocurrido, quizá cuando eran niños. Y hay personas aquí que incluso lloran por cosas que ocurrieron 20 años atrás y que siguen calando fuerte. Dios, ¿por qué permitiste que mi padre sea un alcohólico? Dios, ¿por qué permitiste que mi madre me dejara? Dios, ¿por qué permitiste que mi hermano muriera de cáncer? Dios, ¿por qué permitiste esto en mi vida? E incluso aquí hay personas que se preguntan, y si pudieran llevar a juicio a Dios y matarlo, lo harían. Tengo una hermana de 9 años. Se llama Rosita. Y es una niñita muy linda. Ella nació con síndrome de Down. Mis padres ya eran un poco mayores, como pueden ver, la diferencia de edad entre mí y mi hermana menor. Y yo recuerdo algo cuando mi hermano nació. Recuerdo las palabras de uno de mis tíos. Daniel, pero si ustedes sirven a Dios, ¿por qué Dios les está castigando? Si ustedes sirven a Dios, ¿por qué Dios permite que esto les ocurra? Y creo que él no había entendido el propósito de algo. Cuando Dios quiere bendecir a alguien, Dios le quebranta. Y el propósito del sufrimiento en la vida del creyente es llevarle más cerca a Él de lo que nunca estuvo. Mira tu propia vida. Recuerda el momento de tu conversión. Si no te hubiera pasado eso que te pasó, quizá nunca hubieras venido a Cristo. Si no hubieras estado en medio de esa crisis en la cual estabas cuando llegaste a la conversión, el día de hoy quizá estarías resaqueado de una fiesta del día de ayer. Pero Dios sabe que nuestro corazón es tan duro que es necesario que Él nos rompa con el mazo del sufrimiento para que nos traiga de regreso a Él. El sufrimiento que el cristiano pasa por la causa del Evangelio es la bendición de Dios. Así que yo te quiero animar. Si en esta mañana tú estás sufriendo como Jacobo, si en esta mañana tú te preguntas el por qué, si en esta mañana aún te duele que tu padre te haya tocado de manera indebida, o que tu padre haya sido un alcohólico, yo te quiero animar que en lugar de mirar a esto, mires a la cruz de Cristo. Amén. A la cruz de Cristo. Y lo mismo que produjo en la iglesia, produzca. ¿Tú sabes cuál es la diferencia, hermanos, entre un creyente y un inconverso cuando el sufrimiento viene? Que cuando el sufrimiento viene en la vida del inconverso, de aquel que no conoce a Dios, lo primero que él hace es mover su puño delante de Dios. Dios, ¿por qué permites esto? Dios, tú eres un Dios malo. Mueve su puño delante de Dios, endurece su corazón y se aparta completamente de Dios. Fíjese qué es lo que ocurrió con la iglesia. Les movió a orar, a humillarse delante de Dios. Y es aquí que tú puedes reconocer cómo está el estado de tu corazón. Porque cuando viene el sufrimiento tiene la particularidad de revelar aquello que está dentro de tu corazón. En aquellos que tienen un corazón endurecido, hermanos, si viene una persecución el día de hoy en Perú,
Yo te aseguro que los que estarían viniendo la siguiente semana a la iglesia serían aquellos que son verdaderos creyentes. Pero aquellos que solamente venían por la chica, por la música, por la sanidad, por cualquier otra cosa, se dejarían de ir. ¿Por qué? Porque aquel que sirve a Dios por dinero, serviría al diablo por un salario mejor, dijo Carlos Spurgeon. Y es por eso que Dios permite el sufrimiento. Y ese fue el caso de Santiago. Pero luego vemos otro personaje que aparece en la escena, del verso 6 en adelante, y es Pedro. Pedro, cuando el inocente es bendecido. Y aquí vemos el segundo caso, hermanos. ¿Dónde dice que se encontraba Pedro? Pedro se encontraba en la cárcel. Ahora, para entender esto necesitamos entender un poco, para poner mi punto, un poco del concepto de cárcel en el primer siglo. En el primer siglo habían 4 tipos de cárceles. Ahora, si yo cometo un crimen al Perú, ¿qué hacen? ¿Me meten a dónde? A la cárcel, ¿verdad? Y la cárcel es una pena privativa de la libertad, ¿verdad? Cuando tú haces algo, te meten a la cárcel, es una pena privativa de la libertad. Este no era el caso en el siglo I. No te metían a la cárcel con una pena privativa de la libertad, sino para esperar tu condena. Y en el primer siglo habían 4 tipos de cárceles. A ti te mandaban a la cárcel, y entre los 4 tipos, un tipo de cárcel era, por ejemplo, la prisión política donde Pablo se encontraba en Hechos capítulo 28, ¿recuerdan? Él estaba ahí en el segundo piso y daba clases, etc. Este era un tipo de cárcel. Otro tipo de cárcel era aquel que se menciona en Hechos capítulo 16, cuando cuando llega a Filipos. Dice que los ciudadanos romanos estaban en la parte de arriba de la cárcel y los que no eran ciudadanos romanos lo metían al socavón de abajo. Por eso es que él, cuando lo azotan y lo meten al socavón de abajo de la cárcel, dice: ¿por qué me meten aquí si yo soy ciudadano romano? Debería estar en la cárcel de arriba. Esos eran los otros 2 tipos de cárceles que tenía Roma. Y el cuarto tipo de cárcel es la cárcel en la cual estaba Pedro, que sería el equivalente a una comisaría. No le daban agua, nada, sí. Una comisaría, alguna carceleta, algo así del Poder Judicial, ¿no? Donde los tenían temporalmente. Y ahí es donde se encontraba Pedro. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Durmiendo. Al día siguiente lo iban a ejecutar. ¿Y qué estaba haciendo Pedro? Durmiendo. Ahora, no sé tú, pero imagínate que alguien te diga: ¿sabes qué, Daniel, Pedro, Marta, Rosa? Mañana, cuando salga el sol, te vamos a cortar la cabeza. Ahora, no sé tú, pero yo probablemente estaría en mi cuarto y no pegaría el ojo. Yo estaría pensando, estaría con los ojos abiertos. La última cosa que yo haría es: bueno, ya son las 11 de la noche, voy a irme a dormir un rato. ¿Por qué Pedro tenía esta actitud? John Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, él estuvo en la cárcel la mayor parte de su ministerio. Casi a excepción de 1 o 2 obras, me parece, todas las obras de Bunyan fueron escritas en la cárcel. Esto incluye el Progreso del Peregrino en su primer estadía de la cárcel. Él sale de la cárcel, está por, me parece, 3 años libre, y luego lo vuelven a meter a la cárcel. Y a Bunyan le preguntan: señor Bunyan, ¿qué es lo que haría si fuera el último día de su vida? Cuando estaba en libertad, y él dice: bueno, si fuera el último día de mi vida, me levantaría, haría mi devocional, pasaría tiempo en oración. Luego, después de eso, seguiría con mis estudios de la palabra de Dios en preparación. Luego iría a hacer las visitas ordinarias a los miembros de mi congregación por las tardes, como solían hacerlo los puritanos. Regresaría a casa, pasaría tiempo con mi esposa, con mis hijos, cenaría y me iría a dormir. Pero, señor Bunyan, eso es usted lo que hace cada día. Le estoy diciendo qué es lo que haría si fuera el último día de su vida. Y Bunyan respondió: es que cada día es el último. Cada día es el último.
Si fuera el día, hoy el último día de mi vida, yo estaría preparado para partir. Todo está en orden. No hay nada que tengo que arreglar. No hay nadie a quien le tenga que pedir perdón. No hay pecado que no haya confesado. Estoy listo. Si el día de hoy se acaba, ¿qué mejor cosa podría haber que estar en la presencia del Señor? ¿Qué mejor cosa podría haber que saber que en el momento en el que cierre mis ojos en esta tierra, la siguiente vez que los abra, voy a ver el rostro de Cristo, mirándome a la cara y diciendo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hermanos, yo tengo esta convicción. En el momento en el que yo cierro mis ojos aquí, cuando los vuelvo a abrir, voy a ver a Cristo. Esa era la esperanza de Bunyan. Y yo creo que eso estaba en la mente de Pedro. Mañana voy a ver a Cristo. Mañana voy a ver a mi Señor resucitado. Mañana voy a ver a quién, porque mi corazón se movió y me llevó a saltar de la barca y nadar hacia Él. Porque la vista de Pedro estaba en Cristo, en el porvenir. Yo creo que la razón, como lo mencioné ayer en un sermón, no sé lo que estuvieron, la razón por la cual no anhelamos el cielo es porque estamos viviendo nuestro cielo aquí. Ahora, hermanos, ¿qué fecha era donde Pedro estaba en la cárcel? ¿Qué semana del año era? Si alguien lo ve en el texto, ¿qué tiempo del año era? Era el tiempo, verso 3, los panes sin levadura, el tiempo de la Pascua. Ahora, el tiempo de la Pascua, ¿verdad? El día de los panes sin levadura. Ahora, ponte a pensar en esto. Santiago o Jacobo, es lo mismo por si acaso. Jacobo, Santiago, Herodes lo cogió y lo mató al toque. Muerte, con espada. Probablemente lo atravesó con espada, muerte. ¿Cuál era la única semana del año en el primer siglo, para el contexto judío, en el cual un gobernador no podía ejecutar un prisionero? La Pascua. La Pascua era la única semana del año donde no era permitido ejecutar prisioneros. Y fue justamente en esa semana que el Señor permitió que Pedro fuera puesto en la cárcel. ¿Por qué? Porque Dios ya sabía que Pedro iba a ser liberado. Pero a fin de que Dios ejecutara la liberación de Pedro, primero su pueblo tenía que orar. Y para que su pueblo tuviera que orar, ellos tenían que tener tiempo para que pudieran orar. A fin de que Dios pudiera responder a la oración de su pueblo, a fin de que Él pudiera enviar al ángel. En el caso de Santiago, él fue encarcelado una semana antes y el pueblo no tuvo tiempo de orar y Santiago fue ejecutado inmediatamente. Pero en el caso de Pedro, Dios quería liberarlo, Él quería enviar un ángel, por eso Él dio tiempo a su pueblo para que oraran, a fin de que el pueblo orara, a fin de que Él enviara el ángel, a fin de que Pedro sea liberado en respuesta a la oración que Él ya había permitido que su pueblo hiciera. Pero si su pueblo no hubiera orado, Dios no hubiera enviado el ángel y Pedro hubiera muerto en la cárcel. Ahora, ¿qué significa esto, hermanos? A veces me preguntan cómo se mezcla la soberanía de Dios y la libre agencia del hombre. Dios está obrando a través de las circunstancias para traerte algo que tú ni siquiera te imaginas. Algunos de ustedes han estado luchando con una decisión que deberían tomar en estos días. Y tú te has preguntado el por qué, o estás diciendo: Señor, háblame y dame claridad. No es coincidencia que tú estés aquí en esta mañana. No es coincidencia. El Señor ya sabía exactamente
lo que te ha ocurrido en las últimas semanas. Y esa persona que te habló, ese verso que vino a tu mente, esa es la parte de la providencia de Dios en la cual Él te está dirigiendo a un punto a través de su palabra y las circunstancias para llevarte a algo que Él ya quiere ejecutar, pero tú tienes que ejecutarlo en oración. De tal manera que si no lo hacemos, no ocurrirá. Es por eso, hermanos, que tenemos que ir afuera y predicar el Evangelio, porque Dios convierte personas. ¿Amén? Amén. Pero a menos que yo predique, nadie se va a convertir. Por eso tengo que predicar. Por eso tengo que orar. Por eso tengo que estudiar. Hermanos, eso es algo de suma importancia. Si no oramos, no va a ocurrir. Y Dios escucha nuestra oración, hermanos. Porque estamos en Cristo Jesús. Ahora, este tiempo era el tiempo de la Pascua. ¿Qué ocurrió en la Pascua muchos años antes en la historia de Israel? Ellos fueron liberados de Egipto, ¿verdad? Moisés, un liberador, vino y los liberó de Egipto del yugo de Faraón. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Es como un segundo éxodo. De la misma liberación que ellos experimentaron en el éxodo, ahora le están experimentando una liberación de la persecución, la liberación de Pedro. Hermanos, y yo les quiero animar. Quizá uno de los que están aquí esta mañana son como Pedro. Dios les ha dado una bendición. Dios te ha dado salud, te ha dado inteligencia, te ha dado una familia, te ha dado un buen trabajo, y tú estás disfrutando de esas bendiciones en esta mañana. Incluso Dios te está guiando hacia algo. Y tú te preguntas qué, y lo tienes en la mente. Toma ánimo y usa eso que Dios te ha dado para el servicio del Señor. Él, de la misma manera que liberó a Pedro y de la misma manera que liberó a la nación de Israel, Él te ha liberado del yugo del pecado y te ha dado bendiciones en la buena tierra. ¿Cómo estás usando esas bendiciones? ¿Cómo estás usando esas bendiciones el día de hoy? Hermanos, y con esto a veces, yo creo que en muchas de las iglesias donde se predica a prosperidad y estas cosas, yo creo que muchas veces la gente y estos apóstoles estafan a la gente pidiéndoles dinero a fin de llenar sus propios bolsillos. Y la gente da dinero a esto, ¿por qué? ¿Porque quiere al apóstol? ¿Porque quiere a Dios? A ellos les importa un pepino Dios. Si el diablo les diera lo mismo, ellos le darían dinero al diablo. Si Dios le daría la prosperidad, se lo darían a Dios. Si Buda le daría la prosperidad, se lo darían a Buda. Ellos no están pensando en Cristo o el amor a Cristo Jesús. Ellos no vienen a la mesa del Señor por el Señor de la mesa, sino vienen a la mesa del Señor para comer lo que hay en la mesa. Hermanos, y ese es un punto que debemos tener bien presente en nuestras mentes. Tú tienes algo en tus manos, dáselo al Señor. Y por último llegamos al tercer punto en nuestra narración, Herodes. Verso 19. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Verso 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les alegó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, porque por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. El tercer caso es el caso de Herodes, cuando el malvado es juzgado. Y en este auditorio, en esta historia, están representados todos los que estamos aquí. Algunos son como Jacobo, sufriendo, creyentes y manteniéndose fiel en medio de la adversidad. Otros son como Pedro. Dios les está bendiciendo y Dios les está prosperando. Y por último, hay un tercer grupo aquí, que
son como Herodes. Gente que está viviendo en pecado oculto. Hasta el día de hoy. Aunque están en la iglesia y ponen una fachada de justicia, dentro suyo están en una relación que tú sabes que no deberías estar. Este evento tuvo lugar en agosto del año 44. Herodes fue muerto. Ahora, hay un proverbio, hermanos, Salmos 14:1. Salmos 14:1. Y quiero hacer un punto aquí. Si alguien lo tiene, por favor, podría leerlo. Salmos 14:1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Muchas gracias. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Bueno, ahí no está hablando de ateos, por si acaso. Dice el necio. ¿Quién es el necio en literatura de sabiduría? Cuando ustedes leen proverbios, hay un contraste entre el necio y el sabio. ¿Quién es el necio? Bueno, el necio no es alguien que es intelectualmente estúpido. No está hablando ahí de una persona que es retardado, que no tiene un intelecto que funcione. Necio en Salmos, en literatura de sabiduría, es una persona inmoral. Inmoral. Corazón, dice el inmoral en su corazón. Ahora, la palabra ahí es levab en hebreo. Y no significa corazón como eso lo entendemos en un sentido hollywoodense, te amo con todo mi corazón. No está hablando de eso. Corazón era una manera para representar toda la integridad del ser humano. Mente, pensamientos, alma, etc. Es lo que tú piensas. No hay Dios, o como si no hubiera un Dios. Y básicamente a lo que se refiere el pasaje es, el inmoral piensa y vive su vida como si no hubiera un Dios. El inmoral vive su vida como si no hubiera un Dios a quien él tiene que rendirle cuentas. Y este era Herodes. Herodes pensaba que él estaba a cargo. Y acabo de matar a Jacobo, he perseguido, yo soy el rey, él se pone unas ropas blancas, él da un discurso y la gente comienza a gritar, voz de Dios y no de hombre. Es decir, Herodes, tú tienes la voz de un Dios, eres como un Dios, voz de Dios y no de hombre. Y Herodes ahí probablemente estaba en su salsa mayor, nada me va a pasar. Y en ese momento, ¿qué ocurrió? ¡Pum! Comido por gusanos, muerto. El inmoral piensa que no van a haber consecuencias por sus actos. Ahora, esto ocurrió en agosto del año 44. ¿Cuándo fue que Herodes mató a Jacobo? En la Pascua. Semana Santa. ¿En qué mes es la Pascua? Marzo, abril, probablemente, ¿no? Probablemente en ese año fue a finales de marzo, comienzos de abril. ¿Cuántos meses hay desde finales de marzo hasta agosto, más o menos? 5 meses. 5 meses. Ahora piensen esto. Incluso a Herodes, un tipo completamente depravado en sus pecados, que había matado cristianos, que pensaba que sí mismo era Dios. Incluso a Herodes, Dios le dio 5 meses para que se arrepintiera. Cada día, para que él se arrepintiera. Si yo hubiera sido Dios, gracias a Dios que no lo soy, si yo hubiera sido Dios, yo hubiera matado a Herodes ahí. ¡Plum! Le hubiera mandado un carro, un gusano, lo hubiera hecho polvo, un rayo, no hubiera quedado nada. Pero la misericordia de Dios es tan grande que incluso a este hombre le dio 5 meses. El día de hoy, en esta mañana, hay algunas personas aquí que están viviendo en pecado oculto. Están viendo cosas que no deberían ver. Están en una relación que no deberían estar.
están haciendo cosas que saben que Dios detesta completamente. Se están engañando pensando que están bien porque van a la iglesia. El inmoral piensa y vive como si nunca Dios lo fuera a juzgar. Pero para Herodes, Dios le dio tiempo y cayó juicio. El día de hoy, en esta mañana, Dios te está dando tiempo para que tú te arrepientas de todo corazón, que aborrezcas ese pecado. Cristiano, quizá tú estás luchando con pecado. Cuéntaselo a alguien. Yo he perdido la cuenta de cuántas veces después de predicar un sermón, jóvenes varones y a veces incluso señoritas, pero mayormente jóvenes varones, cada vez siempre es: hermano, estoy luchando con el pecado de la pornografía. Si pudiera dar un solo consejo a los jóvenes, si tuviera una sola oportunidad a un joven de 22, 23 años, deja de ver esa página web. Esto te va a matar. Va a matar tu relación con el Señor, va a matar tu futura relación con tu esposa, va a matar tu comunión con Dios, va a matarte a ti mismo y va a matar cualquier uso que Dios te podría dar en este reino. Deja de hacer eso. Sin embargo, la historia no termina ahí. Si no, sería un sermón humanista, ¿verdad? El pasaje no es primariamente acerca de nosotros, no es primariamente acerca de Pedro, no es primariamente acerca de Herodes, no es primariamente ni siquiera acerca de Jacobo. ¿Qué ocurre en el verso 24? Pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Hermanos, ya hay algo que nosotros debemos tener en cuenta. En medio de todo el pecado de esta humanidad, en medio de todo el sufrimiento, en medio de los Herodes, en medio de todo lo que ocurre, Herodes hace mucho tiempo que ya murió, Jacobo murió, Pedro murió, los apóstoles murieron, pero hay algo que quedó constante. Pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Cristo Jesús seguía liderando a su pueblo. Hermanos, si hay algo muy cierto en esta mañana, es que en 100 años de ahora, ninguno de los que está aquí en esta habitación va a estar. Todos vamos a estar muertos. En el momento en el que mi corazón deje de latir y ese día va a llegar, mi cuerpo va a comenzar a estar infestado de gusanos. Eso es lo que eventualmente me espera. Y pensar en algo así me aterra. Porque el día de hoy estoy vivo, pero sé que voy a morir. Tú vas a morir. Pero hay dos cosas certeras. Hay solamente algo más certero que la muerte. Y es para el cristiano la resurrección. Solamente hay algo más certero que la muerte para un cristiano. Y es la resurrección. La palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Crecía y se multiplicaba. Crecía y se multiplicaba. Persecución, Herodes, la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. El emperador romano Nerón, la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. El emperador Domiciano está matando creyentes en el circo, pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Los creyentes son matados como nada, pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. El terrorismo en el Perú, pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. El Fujichok, pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. Que hay apostasía y falsos maestros, pero la palabra de Dios crece y se multiplica. ¿Y saben por qué? Porque Dios sigue sentado en el trono. Porque Cristo sigue guiando a su iglesia. Y porque no hay hombre o imperio o rey que pueda ponerle un alto a su mano.
Hermanos, la pregunta aquí en esta mañana no es si Dios va a obrar, sino lo va a hacer a través de ti o a través de otra persona. ¿Lo hará a través de esta iglesia o levantará a otra iglesia? ¿Lo hará a través del Perú o a través de otra nación? Y yo te quiero animar en esta mañana, independientemente de tu edad, etc., que comiences una vida de consagración para el reino. No todos van a ser misioneros o pastores o lo que fuese. Mi mamá tiene 55 años, yo no pretendo que ella aprenda griego a esa edad que tiene. A mi hermana le dije que sí. Ella, cuando era joven, era inteligente, sabía inglés, estaba en la universidad. ¿Y por qué no lo haces? Por floja, le digo. ¿Cómo has aprendido inglés? ¿Cómo has terminado tu grado con maestría, con honores? ¿Y por qué no puedes estudiar la Biblia de manera seria? ¿Por qué en lugar de comprar un libro serio de teología sigues con esos panfletitos? No. Por floja, le digo. Porque verdaderamente no ven la necesidad. Hermanos, mi abuela, yo creo que es la persona que más ora por mí. Ella nunca va a ir a la selva y a los lugares donde yo he predicado. Sin embargo, yo creo que si mi abuela no orara por mí, esa viejita con sus rodillas dobladas, el Señor no oraría a veces de la manera que ora. Ella no llega a esos lugares porque su cuerpo ya no le permite. Pero yo llego. Y llego debido a ella. Porque el Señor escucha la oración. Y en cualquier capacidad que tú estés, yo te quiero animar en esta mañana a que en los años que te quedan de vida, antes de que veas al Señor, vivas una vida enfocada en el reino. Ya sea que seas pastor, ingeniero, ama de casa, pero que tu mente sea el reino. Y entonces, solo entonces, es que vamos a poder comenzar a ver algo diferente en nuestras iglesias, en nuestras familias y en nuestras naciones. Que el Señor nos ayude. Padre, te damos gracias por tu palabra. Padre, yo te pido, Señor, que aquellos que están sufriendo, como Jacobo, que en